Amigas y amigos, bienvenidos a Horizontes Perdidos, un podcast de Leo Vicent. Entrad libremente por vuestra propia voluntad. Un viaje mágico para recuperar el centro. Sendas a los adentros. Geografía mítica y atlas espiritual para nobles viajeros. Cuaderno de bitácora para náufragos de la edad del hierro. Me viene a la memoria en estos instantes el caso del enigmático y poderoso conde Cagliostro. Cagliostro, que recorrió la Europa del siglo XVIII como un meteoro y asombró al mundo entero. Cuentan viejas tradiciones que, al salir Cagliostro de la prisión de la Bastilla en París, donde estaba preso por el caso aquel del collar de la reina que produjo tanto escándalo, celebró un banquete extraordinario. Francia entera se conmovió cuando conoció el episodio de este festín. Notorio fue para los convidados que el conde Cagliostro poseía ciertamente poderes formidables. La mesa del festín deslumbraba con el oro, la plata y el esplendor de los invitados. Sin embargo, algunos puestos estaban vacíos, pero las viandas servidas. De pronto, algo extraordinario sucedió. Los puestos vacíos fueron ocupados por personajes que hacía tiempo habían muerto y los invitados todos se llenaron de espanto. Mas viendo la serenidad del conde Cagliostro, hubieron de controlarse a sí mismos para comer y beber ante los espectros que sonreían en el banquete. Allí estaban los eslabones de la cadena dorada, todos hasta el primero. Este hecho se comentó en todo París. Está completamente demostrado que Cagliostro tenía extraños poderes, pues podía sacar a los difuntos de su mundo para hacerlos venir al nuestro. Decidme si esto es o no es claramente asombroso. Cuentan por ahí que en otra ocasión el conde visitó a una familia pobre con el propósito de cenar con ellos. Aquella gente se avergonzó un poco debido a que no poseían ninguna hermosa vajilla, ni cubiertos, ni vasos como para atender a tan rico personaje en forma mínimamente decorosa. Cagliostro, comprendiendo todo esto, en presencia de los anfitriones, sacó del mundo astral una riquísima vajilla de oro puro, vasos preciosos y cubiertos magníficos, y luego pidió con humildad que se sirviera el banquete. Todos los asistentes comieron y bebieron asombrados usando tan rica vajilla. Terminado el festín, Cagliostro obsequió la vajilla a esas gentes con el propósito de que no volvieran a pasar hambre. Llevo toda mi vida, porque mi padre era un adorador de Cagliostro, su nombre de logia era Cagliostro, en siciliano, viento del sur. ¿Dónde va el viento del sur? Hacia el norte. ¿No dice la tradición que tiene el iniciado que ir siempre hacia el norte, hacia Hiperbórea, hacia el norte, donde la tradición vincula a Shambhala, al norte, Shambhala del norte? El iniciado va en esa dirección. Cagliostro, el viento del sur, que sopla hacia el norte. ¿Qué hay en el norte? Soledad, seguramente. Un iniciado, más frío.
Cuanto más asciendes, que menos gente te encuentras. Si tu camino es fácil, no es un buen camino seguro. Se llama amapolas, hierbecita, gacelas, unicornios y delfines, no estás trabajando muy bien, ¿eh? Porque cuando empiezas a ascender es áspero, es duro, no ves a nadie, hace frío, rocas, arena, hielo, soledad. ¿Sabes? No es que tengas un buen Sherpa que te ayude. El ascenso siempre es difícil. Cagliostro es una de esas personas más denostadas, más injuriadas, más calumniadas de la historia. Sin embargo, su legado es tan impresionante, tan grande, tan inmenso, lo que hizo Cagliostro a través de su rito. Era un mesías, la gente lo adoraba. Cuando llegaba a los sitios la gente lo adoraba, porque curaba gratis a la gente, curaba enfermedades mortales. El médico de la emperatriz de Rusia lo odiaba a muerte, porque Catalina II, porque curaba a la gente. Curaba con su sola presencia, curaba a la gente. Y lo retó a un combate a espada, pero Cagliostro le dijo no, a venenos. Y tú te tomas lo que yo te dé, una dosis enorme de arsénico, y yo lo que tú me des. Y verás quién muere de los dos. Pero la reina intervino y dijo, bueno, pues os tomáis unas copitas juntos, un cafecillo, y lo dejamos. Pero que era un hombre potentísimo, era un gran iniciado, un verdadero iniciado. Quien así os habla es Carmelo Ríos, escritor, viajero, orientalista, conferenciante, maestro de 1000 artes místicas. Un personaje maravilloso fue el poderoso y enigmático conde Sin. Este hombre, deidad indescifrable, es un verdadero maestro que tiene el elixir de la larga vida. Cagliostro tragó tierra entre el sepulcro y se escapó de la fosa sepulcral porque había recibido la medicina de los metales. Fue alquimista, transmutaba el plomo en oro y fabricaba diamantes legítimos. A este maestro se le conoció en distintos lugares del mundo. A veces usaba en un país un nombre, en otros usaba otro. En verdad era un noble viajero. Unas veces era Ticio, otras Belmonte, Fénix, Pellegrini, Mesmer, Harut y Cagliostro, según consta en el famoso proceso sobre el collar de la reina, título este de una obra de Alejandro Dumas, que lo denostó. Queremos pensar que a petición del propio conde, pues Dumas era un autor que había recibido la iniciación. Tal cosa se demuestra en obras como El Conde de Montecristo o Los Tres Mosqueteros. Creemos que Cagliostro pidió ser denostado a sabiendas, pues seguía la vía de aquellos sufís errantes, los malamati, que atraen sobre sí todos los insultos, todas las vejaciones del mundo, para ahuyentar así a los que no merecen la irradiación de su presencia. El sufí, que es como la tierra, se le arrojan inmundicias y brotan rosas. Elifas Levi también calumnió al conde Cagliostro, acusándolo de mago negro. El gran copto convivió con el famoso Schrader en Alemania y en Inglaterra con el insigne teósofo, que no teosofista, George Coston, de quien se dice recibió un extraño manuscrito, que sería la base y la fuente de su rito egipcio. Con su ciencia de la piedra filosofal, Cagliostro le salvó la vida al arzobispo de Rohan. La baronesa de Oberkirch dijo del gran copto lo siguiente: no era absolutamente bello, pero jamás vi fisonomía igual. Su mirada, más que profunda, era sobrenatural. Yo no sabría definir la expresión de sus ojos. Eran, a la vez, el hielo y el fuego, influenciando de un modo irresistible, ya atrayendo, ya repeliendo. En Estrasburgo tuvo muchos discípulos alquimistas. Cagliostro fue juzgado por la Inquisición, encerrado en la Bastilla y después en la fortaleza de San Leo. La Inquisición lo condenó a muerte. Pensaba que era una de las cabezas pensantes que habían estado detrás de la Revolución Francesa.
Era aterrador para el antiguo régimen. Pero el enigmático y poderoso conde desapareció de la prisión misteriosamente. La muerte no pudo contra Cagliostro. ¿Imagináis que Cagliostro todavía vive con su mismo cuerpo físico? Porque cuando un maestro ha tragado tierra entre el sepulcro, es señor de los vivos y de los muertos. Nadie puede llegar a estas alturas iniciáticas sin la práctica secreta del gran arcano. Nadie. Aquel que rechaza este arte es un verdadero necio. Cagliostro basó su enseñanza en los rosacruces alemanes, la Aurea Crucis de los alemanes. Lo basó en la tradición de la magia caldea. Pero curiosamente vas a decir, y en Egipto, no. Lo basó en los coptos. La masonería egipcia de Cagliostro no tiene connotación egipcia simbólica. Aunque él percibió que en las formas antiguas egipcias y helénicas había algo oculto. Por eso se utilizaban los rituales. Eran soportes a conceptos y a arquetipos. El símbolo era un arquetipo. Pero toda la francmasonería estaba basada en la metafísica de los coptos. ¿Quién eran los coptos? Los herederos literales de los egipcios. Champollion tradujo la piedra de Rosetta basándose en el copto. Él también estudió mucho a Paracelso, porque él, por las medicinas, pero también extrajo otra cosa de elixires. Una de las cosas que extrajo fue el elixir de la inmortalidad. ¿De qué inmortalidad? La física, vaya maldición. Es una santa maldición la inmortalidad. ¿Te imaginas estar en el puerto constantemente viendo a todo el mundo partir, menos tú? Todos tus seres queridos, menos tú. Si no fuera por la muerte, cada nacimiento sería una tragedia. ¿Imaginas un mundo en que solo naciera gente? Que la vida sea un sistema de rescate. La vida, donde hay vida habrá conciencia, donde hay conciencia habrá autoconciencia, donde hay autoconciencia habrá anhelo, recuerdo, vuelta al origen. Así que la vida es un sistema de rescate. El bien es todo lo que favorece la vida, eso decía Herbert Schweitzer, decía eso. El mal es todo lo que la destruye. El bien es la vida. Donde hay verde, hay esperanza, siempre donde hay vida. En el castillo de San Leo, en Urbino, donde el conde falleció el 1 de octubre de 1795, se están realizando trabajos para encontrar la tumba de Cagliostro. En caso de hallarla, no me extrañaría nada que estuviese vacía, como la supuesta del conde de Saint-Germain, en un bosque cercano a Salzburgo, en la que dentro del ataúd solamente se encontró un anillo formado por una serpiente que tenía en su boca una manzana atravesada por una flecha. Un desconocido que estaba presente se arrodilló y tocó 3 veces con su cabeza la tierra. Aquel anillo era el del Rosacruz, que según sus propias declaraciones iba a pasar un siglo en el Himalaya meditando y después regresaría a Europa con renovados poderes y el dominio de todas las ciencias. Cagliostro también había sostenido que no moriría
y que pasaría algunos lustros en la oscuridad antes de volver con los máximos saberes transmutantes. La mirada que ve a través de los cuerpos opacos, el don de la ubicuidad y la poliglotía universal. Se lo dijo así a Lavater, en Basilea, el año 1781. Lavater le había dado un cuestionario en el que ponía: fuentes de vuestros conocimientos, adquiridos de qué manera, en qué consisten. Cagliostro alzó los hombros y, como compadeciéndose de Lavater, respondió: in herbis, in verbis, in lapidus. En las hierbas, en las palabras y en las piedras. Bueno, Cagliostro inverosímilmente fue a Roma a intentar instaurar su rito de la alta masonería egipcia. Incomprensible que fuera ahí, el Papa le estaba esperando a comer en su mano la Inquisición. Fue hecho preso, quemaron todas sus cosas, sus rituales, sus pócimas, su espada, su mandil, en la Plaza Minerva. Hay idea, porque la logia donde fue creado el rito egipcio una vez fue la logia Minerva. Y luego de ser torturado en Sant'Angelo y de rodillas tuvo que recorrer todo el puente delante de Sant'Angelo en Roma hasta Santa María y pedir perdón a la iglesia, vestido de penitente. Y luego fue hecho preso en un sitio que le llamaban Il Posetto, era un inmundo oubliette, un olvidadero. ¿Quién sería Cagliostro? Que el Vaticano mandaba todos los días una carta para ver si estaba Cagliostro ahí. ¿Se imaginan, no? ¿Quién sería Cagliostro? 4 meses antes de su desaparición o su muerte desaparecieron las cartas y no se mandaron más cartas. Léase, se cree que Cagliostro, o bien su mente estaba enfermo, las piernas literalmente estalladas por las torturas de San Leo. Tengo las actas, no los puedo leer, no puedo leer eso, cuando leo las actas de interrogatorios. Me pongo enfermo, me empieza a entrar un desasosiego enorme, ¿no? O estuve cerca de ahí o es que lo quiero tanto que me resuena, ¿no? En realidad Cagliostro, pues se supone que Cagliostro fue liberado, seguramente por la masonería europea y sobre todo francesa. Fue liberado y murió 3 o 4 años después en Malta. Estaba en silla de ruedas. Napoleón, según parece, lo visitó, le hizo unas profecías, incluso le advirtió sobre la soberbia. No hizo caso tampoco. Es como el mundo es un adolescente, no hacen caso. No le hizo caso y bueno. En realidad toda la francmasonería egipcia tiene 2 objetos que están en el culmen de todas las tradiciones: el contacto con las entidades angélicas, sobre todo con el ángel tutelar, y la creación del cuerpo de gloria, el cuerpo de luz. ¿Se puede hacer? No. ¿Es un curso de fin de semana? No. Es muy difícil, muy difícil. ¿Se tiene que hacer? Se tiene que hacer. Te dice el libro de los muertos: si no tienes el cuerpo de luz, no tienes el traje espacial, no tienes escafandra. Ardes en el lago de la Oca, ¿vale? Es una escafandra, tienes que hacértelo. Es una estructura lumínica. Todas las tradiciones espirituales reales culminan en eso. Los pitagóricos, el astroeides, el astrosoma, es el sema Xochitón de San Pablo, es el cuerpo arcoíris de San Bogacaya del budismo, es el atanatonsoma, el cuerpo de no muerte, el cuerpo de luz. ¿Se hace con meditación? No. ¿Es una forma de utilizar el amor? Claro. ¿Qué tipo de amor? Es un secreto. Te podría matar. Te podrías fundir.
Dicen que Cagliostro, ya un año antes de morir, había perdido la razón y caído en las más absolutas tinieblas. El médico de San Leo no le daba ninguna medicina. Algún día de lucidez, Cagliostro convertía el agua que le daban en leche o vino mediante palabras o signos. Esto contó la hija de uno de sus carceleros. Un día, haciendo estos la ronda, lo encontraron tumbado en las baldosas de su celda, sin conocimiento. Al levantarlo para echarlo en su catre, advirtieron que no pesaba nada. Lo dejaron en el aire y se sostuvo. Murió a las pocas horas. Un criado del cardenal de Bernis dijo que poco después de muerto había desaparecido el cadáver y que solamente fueron enterradas sus vestiduras. Por todo esto no me extrañaría nada que la tumba de Cagliostro, de ser hallada, estuviera vacía. Quizá solamente se encuentre en ella un anillo de Rosacruz, y estando presente un desconocido, reconozca la gran cifra y se arrodille, tocando con la frente tierra en el foso del castillo de San León, en el ducado de Urbino. Y en mitad del camino y sobre nuestras cabezas, una estrella fulgurante. ¿Y qué representa esa estrella? Una hermosa rosa, nos diría el conde, alrededor de la cual hay dos inscripciones. La primera tiene estas palabras: creo en la rosa, y la otra, materia primordial. ¿Qué puede significar esta rosa?, os estaréis preguntando. Es el símbolo de esa preciosa materia primordial que se menciona constantemente en todos los escritos de nuestra doctrina, y está, como no puede ser de otra manera, en manos de todos los elegidos. ¿Para qué servirá esta rosa? Sirve de intermediaria entre el ángel del Señor y los elegidos, dando la gnosis a estos últimos, comunicando a estos últimos la voluntad divina y finalmente transmitiéndoles la existencia y el gran poder de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? No en vano somos servidores de la rosa mística y del fuego innombrable. Y por eso estamos aquí, y no en otro lado. Queridas amigas y amigos, nos vemos pronto. Mira, levanta la vista. Ahí la tienes. La rosa, la estrella, la rosa y el fuego verde que no quema.